Cuando la madre se desmaya, una niña toma el celular de trabajo de ella y llama al primer contacto de la agenda. Del otro lado, un millonario contesta, sin imaginar quién está en la línea. La niña dice una sola palabra que lo hace dejarlo todo de inmediato. Lo que encuentra después transforma su vida para siempre. Capítulo 1. La llamada que cambió todo. El salón de juntas del Grupo Empresarial Montero, ubicado en el piso 50 de la torre más imponente de Monterrey, era el escenario de una reunión crucial. Eduardo Montero Ruiz, director ejecutivo del 180 conglomerado más importante del norte de México, revisaba con atención los últimos informes financieros, mientras 12 ejecutivos esperaban su veredicto. A sus 42 años, había convertido la empresa familiar en un imperio que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, multiplicando por 6 su valor en apenas una década. Como pueden ver, señores, la adquisición de Tecnológica Pacífico nos posicionará estratégicamente en el mercado asiático, explicaba Eduardo con la seguridad de quien nunca ha conocido el fracaso. Los números son claros. En el tercer trimestre, el tono de su teléfono interrumpió la frase. Eduardo miró de reojo la pantalla, dispuesto a ignorar la llamada como siempre hacía durante las reuniones, pero algo lo detuvo. Un número, desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero una corazonada lo hizo disculparse. Continúe con la presentación, Ramírez. Vuelvo en un momento. Ya en el pasillo, contestó con voz firme. Eduardo Montero. Del otro lado, solo silencio y una respiración entrecortada. Diga, ¿quién habla? ¿Papá? La voz infantil, casi un susurro, lo paralizó. ¿Eres tú? Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No tenía hijos, al menos no que él supiera. Te has equivocado, pequeña. No soy... Mamá me dijo que si alguna vez estábamos en problemas muy grandes, marcara este número y dijera papá. Dijo que así contestarías. La niña hablaba atropelladamente, con la voz quebrada por el miedo. Mamá está en el suelo, no despierta, tengo miedo. Mis hermanitas también tienen miedo, no hemos comido desde ayer. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La niña seguía hablando. Mamá trabaja limpiando oficinas. Estoy usando su teléfono del trabajo. ¿Cómo te llamas, pequeña, y tu mamá? Me llamo Valentina, mi mamá es Alejandra Sánchez, pero antes se apellidaba Vega. Alejandra Sánchez Vega. El nombre lo golpeó como un rayo, transportándolo 8 años atrás. Alejandra, la mujer de la sonrisa tímida y ojos profundos que había conocido cuando ella trabajaba en el servicio de limpieza de las oficinas corporativas. 6 meses de encuentros secretos, de amor intenso escondido de todos, especialmente de su padre, don Emilio, quien jamás habría aprobado que el heredero del Imperio Montero se relacionara con una empleada de mantenimiento. Y luego, un día, ella simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas, solo el vacío y un número telefónico que nunca contestó. ¿Dónde estás, Valentina? La niña le dictó una dirección en Colonia Independencia, uno de los barrios más humildes de Monterrey. Eduardo anotó mentalmente cada detalle mientras regresaba a la sala de juntas. Con paso decidido, tomó su saco del respaldo de la silla. La reunión queda suspendida. Surgió una emergencia personal que requiere mi atención inmediata. Los pinzones ejecutivos intercambiaron miradas de asombro. En 15 años, Eduardo Montero jamás había interrumpido una reunión por motivos personales. 30 minutos después, su Mercedes se detenía frente a un edificio deteriorado de 4 pisos. El contraste entre su traje impecable de $3,000 y aquel entorno de pobreza no podía ser más evidente. Subió las escaleras esquivando charcos, ignorando la pintura descascarada, guiado por un instinto que no sabía que poseía. Tercer piso, apartamento 302. Tocó la puerta con suavidad, escuchando al instante pasos apresurados. ¿Quién es?, preguntó una voz infantil desde el interior. Eduardo Montero. Hablamos por teléfono. La puerta se abrió lentamente, revelando a una niña de aproximadamente 7 años,
de cabello negro y ojos grandes, que lo observaban con una mezcla de temor y esperanza. Tras ella, dos pequeñas idénticas de unos 5 años se abrazaban entre sí, con las mejillas marcadas por lágrimas secas. «Pasen», dijo Valentina, haciéndose a un lado. «Mamá está allí». El apartamento era pequeño, pero estaba limpio y ordenado a pesar de la evidente escasez. En un sofá desgastado yacía Alejandra, pálida y con ojeras profundas. Eduardo se acercó y se arrodilló junto a ella, tocando suavemente su frente. Estaba ardiendo en fiebre. «Alejandra», murmuró, y ella abrió los ojos con dificultad. Al reconocerlo, su expresión pasó del desconcierto al pánico. Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. «¿Eduardo? ¿Qué haces aquí?» «¿Cómo?» «Valentina me llamó». Hizo una pausa, observándola con una mezcla de emociones. «Necesitas un médico y las niñas necesitan comer». Alejandra cerró los ojos, derrotada por las circunstancias. «No tenemos seguro médico. Perdí mi empleo hace 3 semanas. He estado haciendo limpieza por día, pero enfermé y...» Su voz se quebró. Eduardo miró a su alrededor. Las paredes mostraban fotos enmarcadas con sencillez. Alejandra con las 3 niñas, un hombre que suponía era su esposo, momentos familiares, preservados con dignidad a pesar de la evidente pobreza. «¿Dónde está tu esposo?», preguntó con suavidad. «Daniel falleció hace 8 meses». Alejandra hablaba con dificultad. «Un accidente en la ambulancia donde trabajaba. Dejó deudas médicas. Hemos estado sobreviviendo con lo poco que gano y algunos ahorros que ya se terminaron». Eduardo se levantó tomando una decisión instantánea. «Voy a llevarlas a mi casa, todas. Llamaré a mi médico personal para que te atienda. No es negociable, Alejandra. Las niñas están hambrientas y tú necesitas atención urgente». «No, puedo aceptar», comenzó ella, pero fue interrumpida por una tos seca. «Mamá, por favor», suplicó Valentina tomando su mano. «Tengo miedo». Esas palabras parecieron romper la última resistencia de Alejandra. Asintió débilmente mientras Eduardo llamaba a su chofer para que subiera a ayudarlos. Valentina observaba a Eduardo con curiosidad. En sus 7 años de vida, jamás había visto a un hombre como él, alto, imponente, vestido con ropa que parecía salida de las revistas que a veces hojeaba en los puestos de periódicos. Y ahora ese hombre estaba en su casa, organizando todo, hablando por teléfono y dando órdenes, como si pudiera arreglar el mundo con solo desearlo. «¿De verdad eres amigo de mamá?», preguntó cuando Eduardo terminó su llamada. «Fuimos muy cercanos hace tiempo», respondió él, mirándola de una manera extraña que Valentina no supo interpretar. «Hace mucho tiempo». Las gemelas Sofía y Lucía permanecían juntas en un rincón, observando con sus grandes ojos todo lo que ocurría. Eduardo se acercó a ellas y se agachó para quedar a su altura. «Hola, pequeñas, me llamo Eduardo. Las voy a llevar a un lugar donde podrán comer y su mamá se pondrá mejor. ¿Les parece bien?». Las niñas asintieron sin hablar, todavía desconfiadas. Eduardo notó que una de ellas, Lucía, según le había dicho Valentina, apretaba contra su pecho un libro de cuentos desgastado. «¿Te gustan los cuentos?», le preguntó con suavidad. La niña asintió sin soltar el libro. «Tengo muchos libros en mi casa. Podrás leer todos los que quieras». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lucía, la primera señal de confianza. 20 minutos después, el Mercedes de Eduardo avanzaba por las calles de Monterrey con un cargamento precioso. Alejandra, recostada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Valentina, mientras las gemelas viajaban en silencio, observando con asombro los edificios cada vez más lujosos por donde pasaban. «¿Vives en un castillo?», preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. Eduardo sonrió, el primer gesto genuino de calidez en mucho tiempo. «No exactamente, pero creo que les gustará». El automóvil se detuvo finalmente frente a una mansión en San Pedro Garza, la zona más exclusiva de Monterrey. Un jardín impecable rodeaba la casa de estilo contemporáneo, con grandes ventanales y una fuente central. «Bienvenidas», dijo Eduardo mientras ayudaba a Alejandra a bajar del auto.
La sostuvo con firmeza al notar que apenas podía mantenerse en pie. Las niñas descendieron lentamente, intimidadas por la magnitud de aquella residencia. Valentina tomó la mano de cada una de sus hermanas, un gesto protector que no pasó desapercibido para Eduardo. Una mujer de mediana edad, con uniforme discreto, salió a recibirlos. «Doña Mercedes, por favor, prepare la habitación de huéspedes, del primer piso para la señora, y necesito que acondicione 3 habitaciones más para las niñas. Y prepare algo de comer inmediatamente, algo nutritivo, pero ligero». «Sí, señor. Mi médico personal llegará en cualquier momento. Hágalo pasar de inmediato». Eduardo condujo a Alejandra hasta un sofá en la sala principal, un espacio elegante pero cálido, decorado con gusto impecable. Las niñas permanecían de pie, sin atreverse a tocar nada. «Siéntense, por favor», les indicó Eduardo señalando los sillones. «Esta es ahora su casa». Valentina fue la primera en hablar. «¿Por cuánto tiempo?». La pregunta, directa y práctica, recordó a Eduardo el carácter de Alejandra. La misma franqueza, la misma mirada que no aceptaba respuestas evasivas. «Por el tiempo que sea necesario», respondió con sinceridad. «Hasta que su madre se recupere y podamos hablar». Alejandra lo miró desde el sofá con una mezcla de gratitud y temor. Había tanto que decir, tantas explicaciones pendientes, tantos silencios que romper. El timbre anunció la llegada del viceministro médico. Mientras éste examinaba a Alejandra en la habitación, Eduardo llevó a las niñas al comedor, donde Mercedes había dispuesto un festín para sus estándares: sopa de verduras, pollo asado, arroz y una ensalada colorida. «Coman despacio», les aconsejó al ver cómo las pequeñas miraban la comida con ojos hambrientos. «Hace tiempo que no comen bien y podrían sentirse mal si lo hacen demasiado rápido». Valentina asintió, sirviendo primero a sus hermanas antes de servirse ella misma, un gesto que conmovió a Eduardo. Era apenas una niña, pero ya actuaba como una pequeña madre. El médico se reunió con Eduardo en el pasillo, con expresión seria. «Desnutrición y agotamiento extremo. Necesita reposo absoluto, alimentación adecuada y medicamentos. Le he recetado vitaminas y antibióticos para la infección respiratoria que está desarrollando. Con buenos cuidados, en 2 semanas debería estar recuperada». Eduardo agradeció al médico y regresó al comedor. Las niñas comían en silencio, lanzándole miradas curiosas. «Su madre va a estar bien», les informó con una sonrisa tranquilizadora. «Solo necesita descansar y comer bien, como ustedes». «¿De verdad conocías a mamá antes?», preguntó Valentina, mirándolo fijamente. Eduardo asintió sentándose frente a ellas. «Hace mucho tiempo, cuando trabajaba en mi empresa, éramos buenos amigos. ¿Y por qué nunca habló de ti?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Eduardo no sabía qué responder sin revelar demasiado. Finalmente, optó por una verdad parcial. «A veces los adultos nos distanciamos. La vida toma rumbos diferentes». Valentina asintió como si entendiera perfectamente. Luego, con la misma franqueza que había mostrado antes, añadió: «Mamá tiene una foto tuya. La guarda en una caja especial donde tiene cosas importantes». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Antes de poder responder, Mercedes entró al comedor. «Señor, la señora está preguntando por usted». Era el momento de la verdad, de las explicaciones, de los secretos revelados. Eduardo se levantó, ajustó su corbata en un gesto nervioso impropio de él y se dirigió hacia la habitación donde descansaba Alejandra. Al abrir la puerta, la encontró semi-incorporada en la cama, con mejor semblante gracias a los medicamentos, pero con una expresión de profunda preocupación. «Alejandra, Eduardo, tenemos que hablar», interrumpió ella. «Sobre Valentina, sobre lo que pasó hace 8 años, sobre todo». Capítulo 2. Verdades al descubierto. Eduardo cerró la puerta de la habitación y se sentó en el borde de la cama. Observó a Alejandra, notando cada detalle que el tiempo había transformado. Pequeñas arrugas junto a sus ojos,
el cabello más corto, una madurez en su mirada que antes no estaba allí. A pesar de la enfermedad y el cansancio, seguía siendo hermosa. ¿Por qué desapareciste?, preguntó directamente, sin preámbulos. Alejandra desvió la mirada hacia la ventana, donde la tarde empezaba a caer sobre Monterrey. No tuve opción. Eduardo. Su voz sonaba firme a pesar de su debilidad física. Tu jefe de seguridad, Guillermo Ordóñez, me visitó un día. Me dijo que don Emilio estaba al tanto de nuestra relación y que consideraba que yo era una distracción peligrosa para el futuro del conglomerado. Eduardo sintió que la sangre le hervía. ¿Mi padre estuvo detrás de todo? Ordóñez me entregó una carta de despido y una advertencia muy clara. Si volvía a contactarte, se aseguraría de que no pudiera encontrar trabajo en ninguna parte de Monterrey. Alejandra hizo una pausa, respirando profundamente. Yo acababa de descubrir que estaba embarazada. No podía arriesgarme a quedarme sin opciones. ¿Embarazada? La palabra quedó suspendida entre ellos, como una revelación imposible de ignorar. Valentina es tu hija, confirmó Alejandra, mirándolo directamente a los ojos. Nació 7 meses después de que me fui. Intenté contactarte varias veces, pero tus números habían cambiado. Y cuando reuní el valor para ir personalmente, a las oficinas me impidieron el acceso. Eduardo se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, tratando de procesar la información. Los recuerdos se agolpaban en su mente. El cambio de números telefónicos tras un supuesto hackeo a los sistemas de la empresa, la reestructuración del personal de seguridad, las misteriosas ausencias de documentos relacionados con empleados del área de mantenimiento. Todo había sido orquestado por su padre. ¿Por qué no insististe más?, preguntó con un dejo de reproche. ¿Con qué recursos, Eduardo? Era una mujer soltera, embarazada, sin trabajo y asustada. Tu mundo y el mío estaban separados por mucho más que dinero. Alejandra hizo una pausa. Además, conociendo a tu padre, temí por mi bebé. Decidí empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y Daniel, el padre de las gemelas? Lo conocí cuando Valentina tenía 1 año y medio. Trabajaba como paramédico. Era un hombre bueno, Eduardo. Su voz se suavizó al recordarlo. Me aceptó con Valentina. La adoptó legalmente y formamos una familia. Las gemelas nacieron 3 años después. Eduardo asintió, absorbiendo cada palabra. ¿Qué ocurrió con él? Un accidente laboral. Alejandra evitó entrar en detalles dolorosos. La ambulancia en la que trabajaba sufrió un percance. Luchó durante semanas en el hospital, pero las complicaciones fueron demasiadas. Nos dejó hace 8 meses, con deudas médicas y un vacío imposible de llenar. El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones contenidas y preguntas, sin respuesta. Valentina no sabe que eres su padre biológico, continuó Alejandra. Para ella, Daniel fue su único papá. Le enseñé a llamar a tu número solo como medida extrema, como último recurso. Nunca pensé que realmente tendría que usarlo. Eduardo volvió a sentarse junto a ella, tomando su mano con suavidad. Tengo una hija, murmuró más para sí mismo que para Alejandra. Todo este tiempo tuve una hija y no lo sabía. Lo siento, Eduardo. Quizás debí luchar más, enfrentar a tu padre, encontrar la manera. No. Eduardo la interrumpió con firmeza. La culpa no es tuya, es de mi padre y en parte mía por no buscarte más, por aceptar tan fácilmente tu desaparición. Alejandra apretó su mano, un gesto de comprensión que trascendía las palabras. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. Primero recuperar tu salud y asegurar que las niñas estén bien. Luego, Eduardo respiró profundamente. Quiero conocer a mi hija. Quiero ser parte de su vida, si me lo permites. Y quiero ayudarlas a todas. No necesito caridad, Eduardo. No es caridad. Su voz adquirió un tono más suave. Es responsabilidad. Y quizás una segunda oportunidad. En ese momento, unos golpecitos en la puerta interrumpieron la conversación. Eduardo se levantó para abrir, encontrándose con Valentina, que sostenía un vaso de agua.
Doña Mercedes dijo que mamá debe tomar mucha agua, explicó la niña, entrando con determinación. Eduardo observó cómo Valentina se acercaba a su madre, ayudándola a incorporarse para beber. Los gestos, la forma de mover las manos, incluso la manera de fruncir ligeramente el ceño mientras se concentraba, eran idénticos a los suyos. ¿Cómo no lo había notado antes? Gracias, mi amor, dijo Alejandra acariciando el cabello de su hija. ¿Te sientes mejor?, preguntó Valentina. Mucho mejor. El doctor dijo que solo necesito descansar. Valentina asintió satisfecha y luego se volvió hacia Eduardo. Sofía y Lucía están viendo dibujos en una televisión enorme. Nunca habían visto una tan grande. Eduardo sonrió. ¿Quieres acompañarlas? Prefiero quedarme con mamá un rato, respondió Valentina sentándose en la cama. Por si necesita algo. La madurez y responsabilidad de la niña conmovieron a Eduardo. Era apenas una pequeña, pero ya cargaba con el peso de cuidar a su familia. Sin poder contenerse, le acarició el cabello, un gesto paternal que surgió de forma natural. Eres una niña muy valiente, Valentina. ¿Me recuerdas a alguien? ¿A quién? Eduardo intercambió una mirada con Alejandra antes de responder. A mí cuando tenía tu edad. También me gustaba cuidar de los demás. Un brillo de curiosidad apareció en los ojos de Valentina, pero no hizo más preguntas. En lugar de eso, se acurrucó junto a su madre, observando a Eduardo con una mezcla de cautela y esperanza. Voy a revisar a las gemelas, dijo Eduardo, dirigiéndose a la puerta. Descansen un poco. La cena estará lista en unas horas. Una vez fuera de la habitación, Eduardo se recargó contra la pared, dejando escapar un largo suspiro. La revelación de que Valentina era su hija había sacudido los cimientos de su mundo, pero extrañamente, en lugar de sentir pánico o rechazo, lo invadía una sensación de propósito, como si de pronto todas las piezas de su vida comenzaran a encajar. En la sala de estar encontró a las gemelas absortas en un programa infantil. Se sentó silenciosamente en un sillón cercano, observándolas. Eran idénticas en apariencia, pero ya podía notar diferencias en sus personalidades. Sofía parecía más extrovertida, comentando entusiasmada cada escena, mientras Lucía permanecía callada, sonriendo ocasionalmente. Mercedes se acercó discretamente. «Señor, ¿desea que prepare habitaciones individuales para las niñas o prefiere que compartan?» Eduardo lo pensó un momento. Por ahora que las gemelas compartan una habitación. Están acostumbradas a estar juntas y podría asustarlas dormir solas en un lugar desconocido. Valentina puede tener la habitación contigua a la de su madre. Muy bien, señor. Ya he dispuesto todo lo necesario. Ropa de cama, toallas y algunos artículos básicos de aseo. Gracias, Mercedes. Mañana necesitaré que alguien vaya de compras. Las niñas necesitarán ropa, zapatos, material escolar. Eduardo hizo una pausa. Y juguetes. No veo que hayan traído ninguno. Me encargaré personalmente, señor. Una cosa más, Mercedes. Eduardo bajó la voz. La niña mayor, Valentina, es mi hija biológica. La mujer, que llevaba 15 años al servicio de Eduardo, apenas mostró sorpresa. Con una discreción profesional, impecable, asintió. Entiendo, señor. Será tratada con el respeto que merece. Todas lo merecen, Mercedes. Todas son ahora parte de esta casa. La cena transcurrió en un ambiente extrañamente doméstico que contrastaba con la habitual soledad de Eduardo. Las gemelas, ya más relajadas, hablaban animadamente sobre el programa que habían visto, mientras Valentina se aseguraba de que comieran correctamente. Eduardo había insistido en que Alejandra cenara en la habitación para no forzar su recuperación. ¿Mañana podemos ver más televisión?, preguntó Sofía con esperanza. Primero tienen que bañarse y ordenar sus cosas, respondió Valentina, automáticamente, como si recitara una regla familiar. Eduardo intervino con suavidad. Hay mucho más que televisión aquí. Mañana podemos explorar la casa. Hay una biblioteca, un jardín con columpios, incluso una pequeña piscina. Los ojos de las gemelas se iluminaron. ¿Columpios?, exclamó Sofía. ¿Una biblioteca?, preguntó,
Lucía casi simultáneamente. Eduardo sonrió notando las distintas reacciones. Sí, a ambas cosas y más. Nosotras nunca hemos tenido columpios, comentó Sofía. En nuestro edificio solo había un patio pequeño con cemento. Y la biblioteca más cercana quedaba a 40 minutos caminando, añadió Lucía. Mamá nos llevaba los sábados, pero desde que papá... Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Eduardo comprendió que las niñas aún procesaban la pérdida reciente. ¿Saben?, dijo, cambiando sutilmente el tema. Cuando era niño, mi lugar favorito en esta casa era el jardín. Solía esconderme entre los arbustos y pretender que era un explorador en la selva. ¿De verdad vivías aquí cuando eras niño?, preguntó Valentina con genuina curiosidad. Sí, esta casa ha pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo la construyó, mi padre la amplió y yo la restauré hace algunos años. Es muy grande para una sola persona, observó Valentina con la franqueza propia de los niños. Eduardo asintió, sorprendido por la perspicacia de la pequeña. Tienes razón, es demasiado grande para mí solo, por eso me alegra tener compañía. Ahora, después de la cena, Eduardo acompañó a las niñas a conocer sus habitaciones. Las gemelas quedaron encantadas con la amplia habitación que compartirían, especialmente con las camas individuales adornadas con edredones coloridos que Mercedes había dispuesto. «Nunca hemos tenido camas separadas», exclamó Sofía saltando sobre una de ellas. Lucía, más reservada, acariciaba la suave tela del edredón con expresión maravillada. La habitación de Valentina, contigua a la de Alejandra, era igualmente espaciosa y luminosa, con vistas al jardín trasero. Eduardo observó cómo la niña inspeccionaba cada rincón con curiosidad contenida. «¿Te gusta?», preguntó apoyado en el marco de la puerta. «Es bonita», respondió Valentina, «pero muy vacía. Mañana podemos decorarla como tú quieras. Poner cuadros, libros, lo que te haga sentir cómoda». Valentina lo miró directamente, con una intensidad impropia de su edad. «¿Por cuánto tiempo nos quedaremos aquí?». La pregunta, simple pero cargada de implicaciones, tomó a Eduardo por sorpresa. «Por el tiempo que sea necesario», respondió finalmente. «Al menos hasta que tu mamá se recupere por completo». «¿Y después?». Eduardo se acercó y se agachó para quedar a su altura. «Valentina, hay algo importante que tu mamá y yo tenemos que hablar contigo, pero no hoy. Hoy ha sido un día muy largo y todos necesitamos descansar. ¿Te parece bien si hablamos mañana?». La niña asintió, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. «¿Puedo ir a ver a mamá antes de dormir?». «Por supuesto. Estoy seguro de que le encantará darte las buenas noches». Mientras Valentina se dirigía a la habitación de Alejandra, Eduardo permaneció inmóvil, abrumado por las emociones. En un solo día, su vida había dado un giro completo. De ser un solitario, ejecutivo obsesionado con las cifras y las adquisiciones, ahora se encontraba en medio de una situación familiar que jamás había imaginado. Y lo más sorprendente era que, lejos de sentirse incómodo, experimentaba una extraña sensación de plenitud. Esa noche, sentado en su despacho con un vaso de whisky en la mano, Eduardo tomó varias decisiones importantes. Primero, reprogramaría todas sus reuniones de la próxima semana para poder estar presente durante la adaptación de Alejandra y las niñas. Segundo, contactaría a su abogado personal para iniciar el proceso de reconocimiento de paternidad de Valentina. Y tercero, pero no menos importante, investigaría a fondo el papel de su padre y Guillermo Ordóñez en la separación de Alejandra. El camino que se abría ante él estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Montero sentía que avanzaba en la dirección correcta. En la habitación de huéspedes, Alejandra miraba el techo, incapaz de conciliar el sueño a pesar del agotamiento. La vida que tanto esfuerzo le había costado construir se había desmoronado, obligándola a aceptar la ayuda del hombre que alguna vez amó con toda su alma, el mismo hombre que ahora sabía que era el padre de su hija mayor. Las preguntas se acumulaban en su mente,
¿Cómo reaccionaría Valentina al saber la verdad? ¿Qué pasaría con las gemelas en medio de esta situación? ¿Y qué lugar ocuparía ella en la vida de Eduardo, más allá de ser la madre de su hija? El futuro era un lienzo en blanco, tan aterrador como prometedor. Con ese pensamiento, Alejandra finalmente cerró los ojos, permitiéndose un descanso que su cuerpo y alma necesitaban desesperadamente. Mientras tanto, en la habitación contigua, Valentina permanecía despierta, observando las sombras que la luz de la luna proyectaba en la pared. Algo importante estaba sucediendo, algo que cambiaría su vida y la de sus hermanas. Podía sentirlo en la forma en que Eduardo la miraba, en las conversaciones a media voz entre él y su madre, en la atmósfera cargada de secretos que flotaba en aquella mansión. «Mañana sabré la verdad», murmuró para sí misma antes de sucumbir finalmente al sueño. Capítulo 3. Adaptación y nuevos comienzos. La mañana siguiente amaneció radiante sobre Monterrey. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la habitación donde Valentina dormía, despertándola gradualmente. Por un momento, la niña se desorientó al no reconocer el espacio, hasta que los recuerdos del día anterior regresaron a su mente. Se incorporó lentamente, observando la amplitud de aquella habitación que era 3 veces más grande que la que compartía con sus hermanas en su antiguo apartamento. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, acomodándose el cabello despeinado. Eduardo apareció en el umbral ya vestido con pantalones casuales y una camisa de manga corta, un atuendo mucho más relajado que el traje formal del día anterior. «Buenos días, Valentina. ¿Dormiste bien?» La niña asintió. «La cama es muy cómoda. ¿Cómo está mamá?» «Mejor. El doctor vino temprano y dice que la fiebre ha bajado. Aún necesita descansar, pero va por buen camino». Eduardo sonrió. «Tus hermanas ya están despiertas. Mercedes les está preparando el desayuno. ¿Vienes?» Valentina se levantó, súbitamente consciente de que seguía usando la misma ropa del día anterior. Eduardo pareció leer su pensamiento. «Mercedes ha dejado algo de ropa en el baño. Es provisional hasta que vayamos de compras, pero debería servirte». «¿De compras?» La idea pareció sorprender a Valentina. «Claro, necesitan ropa, zapatos, útiles escolares, todo lo básico. Pero eso cuesta mucho dinero», observó Valentina con preocupación impropia de su edad. Eduardo se acercó y se agachó para quedar a su altura. «No te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Es mi responsabilidad asegurarme de que tú y tus hermanas tengan todo lo que necesitan». La niña lo miró con curiosidad. «¿Por qué?» Era el momento. Eduardo respiró profundo, preparándose para una conversación que había ensayado mentalmente durante horas. «Valentina, hay algo importante que necesito decirte. Algo sobre tu mamá y yo, y sobre ti». Hizo una pausa. «¿Te gustaría hablar después del desayuno? Tu mamá estará con nosotros». La expresión de Valentina se tornó seria. Asintió lentamente. «¿Es algo malo?» «No, no es malo, es diferente, pero te prometo que responderemos todas tus preguntas». Tras el desayuno, donde las gemelas habían deleitado a todos con su entusiasmo ante los hotcakes con miel que Mercedes había preparado, Eduardo llevó a Valentina al despacho donde Alejandra los esperaba, sentada en un cómodo sillón. Su aspecto había mejorado notablemente. El color había regresado a sus mejillas y su mirada lucía más viva. «Ven, mi amor», dijo Alejandra, extendiendo los brazos hacia su hija. Valentina se sentó junto a su madre, mientras Eduardo tomaba asiento frente a ellas. Un silencio cargado de expectativa llenó la habitación. «Valentina», comenzó Alejandra con voz suave pero firme, «¿recuerdas que siempre te he dicho que Daniel te quiso como a una hija desde el primer momento?» La niña asintió. «Sí, dijiste que me adoptó legalmente y que por eso tengo su apellido. Así es, Daniel te amó como un verdadero padre y siempre serás su hija». Alejandra tomó la mano de Valentina. «Pero antes de conocer a Daniel, yo tuve una relación con otra persona. Esa persona es Eduardo». Valentina miró a su madre y luego a Eduardo, procesando lentamente la información.
Eduardo es tu padre biológico, Valentina, continuó Alejandra. Eso significa que él es quien te dio la vida, junto conmigo. Un silencio absoluto siguió a esas palabras. Eduardo observaba atentamente cada reacción de la niña, conteniendo la respiración. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente Valentina, con voz apenas audible. Porque nos separamos antes de que nacieras, respondió Alejandra con sinceridad. Y cuando conocí a Daniel, él te aceptó como su hija. Te dio su apellido, su amor, y creímos que era lo mejor para todos. Tú sabías que yo existía. La pregunta dirigida a Eduardo estaba cargada de una intensidad que lo estremeció. No, Valentina, me enteré ayer cuando nos reencontramos. Eduardo se inclinó hacia adelante. Si lo hubiera sabido, habría estado presente en tu vida desde el primer día. La niña guardó silencio, absorbiendo la revelación. Su mirada iba de uno a otro, como buscando respuestas a preguntas que aún no sabía formular. ¿Esto significa que ahora viviremos aquí para siempre?, preguntó finalmente. Eduardo y Alejandra intercambiaron miradas. Por ahora, vivirán aquí mientras tu mamá se recupera completamente, respondió Eduardo. Luego, bueno, eso es algo que debemos decidir, juntos. Lo importante es que sea cual sea la decisión, siempre estaré presente en tu vida, si tú lo deseas. ¿Y mis hermanas? Tus hermanas son parte de ti, aseguró Eduardo con firmeza. Son importantes para mí porque son importantes para ti. Valentina asintió lentamente, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. ¿Puedo hacerte preguntas sobre ti y sobre...? Dudó un momento. ¿Sobre ser mi papá? Todas las que quieras, respondió Eduardo, sintiendo una inesperada emoción ante la palabra papá. ¿Ahora debo llamarte papá? Eduardo sonrió con suavidad. Puedes llamarme como te sientas cómoda. Eduardo está bien por ahora. Lo importante no es el nombre, sino la relación que construyamos. La conversación continuó durante casi una hora. Valentina, con la curiosidad natural de su edad, pero también con una madurez sorprendente, preguntó sobre cómo se habían conocido, por qué se habían separado y detalles sobre la familia de Eduardo. Evitaron mencionar la intervención de don Emilio, considerando que era demasiada información para procesar en un solo día. Finalmente, cuando la conversación llegaba a su fin, Valentina hizo una pregunta que ninguno esperaba. Si hubieras sabido que yo iba a nacer, ¿habrías estado con nosotras? La pregunta directa y sin filtros golpeó a Eduardo con la fuerza de una revelación. Sin dudarlo respondió, sin duda alguna, habría movido cielo y tierra para estar contigo y con tu madre. Algo en la sinceridad de su tono pareció convencer a Valentina, quien por primera vez desde que comenzó la conversación esbozó una pequeña sonrisa. Creo que mis hermanas están preguntándose dónde estoy, dijo, levantándose. ¿Puedo ir con ellas? Claro, mi amor, respondió Alejandra. Después hablaremos más. Una vez solos, Eduardo y Alejandra intercambiaron miradas cargadas de emoción. Lo tomó mejor de lo que esperaba, comentó Alejandra. Es una niña increíble, respondió Eduardo. Tan madura para su edad. Ha tenido que crecer rápido, especialmente después de... Su voz se quebró ligeramente. Eduardo se acercó y tomó su mano. No estás sola en esto, Alejandra. Ya no. En los días siguientes, la mansión Montero experimentó una transformación gradual pero profunda. Las habitaciones de las niñas comenzaron a reflejar sus personalidades. La de Valentina se llenó de libros y un pequeño escritorio donde dibujaba con frecuencia. La de las gemelas se decoró con coloridos móviles, peluches y una pequeña biblioteca de cuentos, especialmente para Lucía, quien demostraba un amor por la lectura inusual para su edad. Eduardo había reorganizado completamente su agenda, delegando reuniones y aplazando viajes para estar presente durante esta etapa de adaptación. Para sorpresa de su equipo ejecutivo, incluso había instalado una oficina provisional en casa, desde donde manejaba los asuntos más urgentes del conglomerado. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, Sofía apareció en la puerta, con expresión preocupada. ¿Puedo pasar?,
preguntó tímidamente. Claro, Sofía. ¿Sucede algo? La niña entró y se quedó de pie frente al escritorio, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su vestido nuevo. Lucía no quiere hablar, dijo finalmente. Desde ayer. Solo asiente o niega con la cabeza, pero no dice palabras. Eduardo dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y se levantó. ¿Dónde está? En nuestro cuarto. Está leyendo, pero cuando le hablo no me contesta. Eduardo siguió a Sofía hasta la habitación de las gemelas, donde encontraron a Lucía sentada en la cama, absorta en un libro ilustrado. Al verlos entrar, la niña levantó la mirada, pero permaneció en silencio. «Hola, Lucía», saludó Eduardo con suavidad, sentándose al borde de la cama. «Sofía me dice que estás muy callada hoy. ¿Hay algo que te preocupe?» Lucía negó con la cabeza, sin pronunciar palabra. ¿Te duele algo? La garganta, tal vez. Otra negación. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Lucía abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. Su expresión se tornó angustiada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eduardo sintió una punzada de preocupación. Con gentileza acarició el cabello de la niña. «Está bien, no te preocupes, vamos a ayudarte». Esa misma tarde, Eduardo consultó con el médico de la familia, quien recomendó una evaluación psicológica. Podría ser mutismo selectivo, una respuesta al estrés y los cambios recientes, explicó. No es inusual en niños que han experimentado situaciones traumáticas. Alejandra se culpó inmediatamente. Es mi culpa, todo esto es demasiado para ellas. El cambio de casa, la nueva situación, y yo tan débil que apenas puedo estar presente. No es culpa de nadie, aseguró Eduardo. Han pasado por mucho en poco tiempo. Lo importante es que ahora tienen el apoyo y los recursos para enfrentarlo. Concertaron una cita con una psicóloga infantil recomendada, quien tras evaluar a Lucía, confirmó el diagnóstico inicial: mutismo selectivo temporal, probablemente desencadenado por los cambios recientes y el estrés acumulado. Lucía está procesando muchas emociones, explicó la especialista. La pérdida de su padre, la precariedad económica, el cambio de hogar, todo eso puede ser abrumador. No hablar es su forma de controlar algo en un mundo que siente fuera de control. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eduardo, genuinamente preocupado. Paciencia, principalmente. No presionarla para que hable, pero seguir comunicándose con ella normalmente. Terapia regular también ayudará. Y crear rutinas estables que le den seguridad. Mientras Lucía enfrentaba su mutismo, Sofía desarrolló un intenso miedo a la oscuridad. Cada noche se despertaba gritando, convencida de que algo acechaba en las sombras de la habitación. Eduardo instaló luces nocturnas y pasó varias noches sentado junto a su cama, leyéndole cuentos hasta que volvía a dormirse. Una noche, después de uno de estos episodios, Alejandra encontró a Eduardo en la cocina, preparándose un café a las 3 de la madrugada. «Deberías descansar», dijo ella, entrando silenciosamente. «Tienes una empresa que dirigir». Eduardo le ofreció una taza, que ella aceptó con gratitud. «La empresa puede esperar. Esto es más importante». «¿Lo es?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. «Sí, lo es», respondió él con convicción. «Me perdí 7 años de la vida de Valentina. No voy a perderme ni un momento más si puedo evitarlo». Alejandra observó su taza, como si en el café pudiera encontrar las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. «Eduardo, agradezco todo lo que estás haciendo. Realmente lo agradezco, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasará cuando te canses de jugar a la familia? Tienes una vida, una empresa, responsabilidades». Eduardo dejó su taza y se acercó a ella. «No estoy jugando a la familia, Alejandra. Esto es real para mí, tan real como cualquier contrato o fusión empresarial, pero infinitamente más importante. Las niñas se están encariñando contigo», continuó ella. «Valentina empieza a verte como el padre que siempre ha deseado tener, y las gemelas, nunca las había visto tan felices, a pesar de los problemas de adaptación. ¿Qué pasará si un día decides
que esto es demasiado complicado. No voy a irme a ninguna parte, afirmó Eduardo tomando las manos de Alejandra entre las suyas. Estoy aquí, en esto, contigo y con ellas, por el tiempo que sea necesario, por siempre, si me lo permites. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de recuerdos pasados y posibilidades futuras. Deberíamos dormir, dijo finalmente Alejandra, rompiendo el hechizo. Mañana será otro día lleno de retos. A la mañana siguiente, Eduardo recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas. El laboratorio había completado el análisis de ADN que había solicitado para confirmar oficialmente su paternidad sobre Valentina. «Felicidades, señor Montero», dijo la voz al otro lado de la línea. El análisis confirma una probabilidad del 99,998% de que usted es el padre biológico de la menor. Aunque ya lo sabía, escucharlo de manera oficial le provocó una emoción que no esperaba. Era padre, oficialmente, legalmente, incuestionablemente padre de Valentina. Con el resultado en mano, Eduardo contactó a su abogado para iniciar el proceso formal de reconocimiento de paternidad. Pero había algo más que rondaba su mente: las gemelas. Aunque no compartían su sangre, en las 3 semanas que llevaban viviendo juntos, habían conquistado su corazón de una manera que jamás creyó posible. ¿Es posible iniciar un proceso de adopción?, preguntó a su abogado. «Es complejo», respondió el letrado. «Dado que las niñas ya fueron adoptadas legalmente por el difunto esposo de la señora Sánchez, habría que presentar una petición especial ante el tribunal familiar y necesitaríamos el consentimiento explícito de la madre. Consiga los formularios necesarios», instruyó Eduardo. «Hablaré con Alejandra». La conversación con Alejandra sobre la adopción fue más difícil de lo que había anticipado, no porque ella se opusiera, sino porque la propuesta trajo a la superficie emociones y temores que ambos habían estado evitando. «¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué quieres adoptar a las gemelas?» «Porque las amo», respondió con sencillez. «Porque son parte de ti, parte de Valentina, y en estas semanas se han convertido en parte de mí también. ¿Y qué pasa conmigo?». La pregunta, directa y vulnerable, quedó suspendida entre ellos. Eduardo la miró a los ojos. «¿Qué quieres decir? ¿Qué lugar ocupo yo en todo esto? Soy la madre de tus hijas, la mujer que vive en tu casa, la ex empleada a quien ayudas por caridad». «Eres la mujer que nunca dejé de amar», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. «La mujer con quien quiero construir una vida, si tú también lo deseas». Alejandra cerró los ojos abrumada por la confesión. «Han pasado 8 años, Eduardo. Somos diferentes ahora. Lo sé, y me gusta quien eres ahora incluso más que antes. Más fuerte, más sabia, más completa. Necesito tiempo», dijo ella finalmente. «Todo esto ha sido tan repentino. Pasar de la desesperación absoluta a esto, a ti, a esta casa, a esta vida que parece un sueño del que temo despertar». Eduardo asintió respetando su petición. «Todo el tiempo que necesites, no hay prisa». Esa noche, mientras las niñas dormían, Eduardo y Alejandra se sentaron en el jardín trasero, bajo un cielo estrellado que contrastaba con las luces de la ciudad en la distancia. Por primera vez desde su reencuentro, hablaron no de problemas o decisiones, sino de sueños y esperanzas. Recordaron sus primeros encuentros, las conversaciones a escondidas en los pasillos de la empresa, las citas clandestinas en cafés alejados, ya del centro. Rieron al recordar su primer beso, torpe y nervioso, en el estacionamiento desierto después de que todos se habían ido. «Siempre supe que eras diferente», confesó Alejandra. «No eras como los demás ejecutivos, que ni siquiera miraban a las empleadas de limpieza. Y tú eras la única que me trataba como a una persona normal, no como al hijo del dueño», respondió él. «¿Recuerdas cuando me regañaste por dejar café derramado en la sala de juntas?». Ambos rieron, y por un momento el tiempo pareció desvanecerse, como si los 8 años de separación nunca hubieran existido.
Mientras conversaban, una pequeña figura apareció en la puerta que daba al jardín. Era Valentina, en pijama y con expresión somnolienta. «No podía dormir», explicó acercándose. «Escuché risas». Eduardo extendió el brazo, invitándola a sentarse junto a él. «Tu mamá y yo estábamos recordando viejos tiempos». «¿De Mintinse cuando se conocieron?» «Exactamente», confirmó Alejandra sonriendo. «De cuando tu papá derramaba café por todas partes y yo tenía que limpiarlo». Era la primera vez que Alejandra se refería a Eduardo como papá frente a Valentina. La palabra flotó entre ellos cargada de significado y posibilidades. Valentina sonrió, acomodándose entre ambos. «Cuéntenme más». Y así, bajo el cielo estrellado de Monterrey, una familia comenzaba a forjarse, no desde la perfección o la facilidad, sino desde la honestidad, la paciencia y el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Capítulo 4. Amenazas y revelaciones. Un mes había transcurrido desde aquel día en que el teléfono de Eduardo sonó con la voz de una niña asustada. La transformación en la mansión Montero era evidente. Fotografías familiares adornaban las paredes, dibujos infantiles decoraban la puerta del refrigerador, y el sonido de risas había reemplazado al silencio que antes dominaba cada rincón. Alejandra se había recuperado completamente, volviendo a ser la mujer enérgica y decidida que Eduardo recordaba. Valentina había aceptado gradualmente su nueva realidad, alternando entre llamar a Eduardo por su nombre o, en momentos especiales, papá. Las gemelas también mostraban progresos. Lucía había comenzado a hablar nuevamente, aunque solo con su familia inmediata, y los terrores nocturnos de Sofía habían disminuido considerablemente. Eduardo había logrado equilibrar sus responsabilidades empresariales con su nueva vida familiar, estableciendo límites claros que antes nunca había considerado necesarios. Salía de casa a las 8 de la mañana y regresaba puntualmente a las 6 de la tarde, dedicando las noches y los fines de semana exclusivamente a Alejandra y las niñas. Esa mañana de viernes, Eduardo desayunaba con las niñas, mientras Alejandra preparaba los almuerzos que llevarían a su primer día en la nueva escuela, un prestigioso colegio privado donde habían sido aceptadas tras una evaluación académica. «¿Están nerviosas?», preguntó Eduardo, observando cómo Valentina ayudaba a Sofía a acomodar su uniforme. «Un poco», admitió Valentina, «pero la directora parecía muy amable cuando nos mostró las instalaciones». «Y tienen una biblioteca enorme», añadió Lucía, que en voz baja, una de las pocas frases que había pronunciado esa semana. Eduardo sonrió, conmovido por el entusiasmo de la pequeña. «Les irá muy bien. Son niñas inteligentes y maravillosas». Alejandra entró al comedor entregando a cada una su lonchera. «Listo, todo preparado para el gran día». «¿Podrás recogerlas hoy?», preguntó Eduardo. «Tengo una reunión importante, con el consejo directivo que podría extenderse». «Por supuesto, ya tengo el auto que me prestaste y la dirección en el GPS». Alejandra había aceptado, tras mucha insistencia, utilizar uno de los vehículos de Eduardo mientras encontraba trabajo. Su orgullo seguía intacto y había dejado claro que no deseaba depender económicamente de él más tiempo del necesario. Después de despedirse de las niñas y verlas partir con Alejandra, Eduardo se dirigió a las oficinas centrales del grupo Montero. La reunión con el consejo directivo, programada para las 4 de la tarde, era crucial. Presentaría los resultados del último trimestre y la estrategia para la expansión internacional que había estado posponiendo. Al llegar, su asistente personal, Mariana, lo recibió con expresión preocupada. «Buenos días, señor Montero. La licenciada Ibarra ha solicitado verlo antes de la reunión. Dice que es urgente». Eduardo frunció el ceño. Carmela Ibarra, miembro del consejo y vieja amiga de su padre, siempre había sido una presencia incómoda en la empresa, cuestionando constantemente sus decisiones. «Que pase en 10 minutos», respondió dirigiéndose a su oficina. Carmela Ibarra entró exactamente 10 minutos después, elegante y fría como siempre,
con su característico traje sastre gris y una carpeta bajo el brazo. «Eduardo, agradezco que me concedas unos minutos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hay un asunto delicado que creo debemos discutir en privado antes de la reunión del consejo». «Te escucho», respondió él manteniendo un tono neutral. Carmela colocó la carpeta sobre el escritorio. «Ha llegado a mi conocimiento que has estado distrayéndote últimamente, cancelando reuniones, delegando responsabilidades, saliendo puntualmente a las 6, hizo una pausa. «Y todo por una situación personal bastante peculiar». Eduardo sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Mi vida personal no es asunto del consejo, Carmela». «Lo es cuando afecta a la empresa», replicó ella, abriendo la carpeta. «Especialmente cuando involucra a una ex empleada de limpieza, 3 niñas de origen humilde y un reconocimiento de paternidad que, según mis fuentes, está en proceso». La sorpresa de Eduardo ante tal nivel de información privada debe haber sido evidente, porque Carmela sonrió con satisfacción. «Tengo mis contactos», explicó, «y el consejo tiene derecho a saber si su CEO está tomando decisiones sensatas o si está comprometido emocionalmente». «Me estás amenazando». «Te estoy advirtiendo, como colega y amiga de tu familia. Don Emilio estaría muy decepcionado». Eduardo se levantó, incapaz de contener su indignación. «Mi padre no tiene voz ni voto en mis decisiones, personales o profesionales. Y tú, Carmela, estás cruzando una línea muy peligrosa». «Solo quiero lo mejor para la empresa», respondió ella, cerrando la carpeta. «Y me preocupa que tu nueva situación familiar te esté distrayendo de tus responsabilidades. Los números del último mes no mienten, Eduardo. Las negociaciones con los inversionistas asiáticos están estancadas. La adquisición de Tecnológica Pacífico se ha retrasado». «Todos los proyectos siguen su curso según lo planeado», interrumpió Eduardo. «Y los resultados trimestrales que presentaré hoy lo demostrarán». «Eso espero», dijo Carmela levantándose. «Por tu bien». Cuando la mujer salió de la oficina, Eduardo permaneció inmóvil, tratando de procesar lo sucedido. ¿Cómo había obtenido Carmela información tan detallada sobre su vida personal y qué pretendía hacer con ella? La reunión del consejo transcurrió en un ambiente tenso. Eduardo presentó los resultados del trimestre, que efectivamente mostraban un crecimiento sostenido a pesar de los retrasos en algunos proyectos. Sin embargo, notó las miradas escépticas de varios consejeros, especialmente de aquellos más cercanos a Carmela. Al finalizar, cuando todos recogían sus documentos, Javier Rodríguez, el consejero más antiguo y respetado, le pidió que se quedara un momento. «Eduardo, somos amigos desde hace años», comenzó Javier cuando quedaron solos. «Tu padre y yo construimos gran parte de este conglomerado juntos, y te he visto crecer y convertirte en un líder excepcional. Agradezco tus palabras, Javier. Por eso quiero advertirte, Carmela, está moviendo hilos. Ha estado hablando con varios miembros del consejo, sembrando dudas sobre tu compromiso con la empresa». Eduardo asintió, agradeciendo la franqueza. «¿Qué tan grave es?» «Por ahora son solo murmuraciones, pero debes estar preparado. Carmela nunca ha aceptado que don Emilio te cediera el control total del conglomerado. Siempre creyó que ella debería haber tenido más poder en la transición». Esa noche, Eduardo regresó a casa más tarde de lo habitual, con la mente ocupada por las revelaciones del día. Encontró a Alejandra en la cocina, preparando la cena mientras las niñas hacían sus primeras tareas escolares en el comedor. «¿Todo bien?», preguntó ella al notar su expresión preocupada. «¿Problemas en el trabajo?», respondió escuetamente. «¿Cómo les fue a las niñas en su primer día?». «Mejor de lo esperado. Valentina ya hizo una amiga y las gemelas tuvieron un día tranquilo. La maestra de Lucía dice que es extremadamente observadora, aunque sigue hablando poco». Eduardo sonrió, sintiendo que las tensiones del día se disipaban gradualmente. Se acercó a las niñas, interesándose por sus actividades, ayudando a Sofía con una suma particularmente difícil y admirando el dibujo que Lucía había hecho de su nueva escuela. Más tarde,
Cuando las niñas ya dormían, Eduardo y Alejandra se sentaron en la terraza con una copa de vino, una costumbre que habían adoptado en las últimas semanas. «Ahora sí, cuéntame qué sucedió», dijo Alejandra. «Has estado distraído toda la noche». Eduardo suspiró, relatándole su encuentro con Carmela y las advertencias de Javier. Alejandra escuchó en silencio, con expresión cada vez más preocupada. «Esto es exactamente lo que temía», dijo finalmente. «Que nuestra presencia en tu vida te causara problemas». «No es culpa de ustedes», afirmó Eduardo con vehemencia. «Es Carmela intentando socavar mi autoridad. Siempre ha sido así». «Pero tiene razón en algo. Has estado más ausente en la empresa desde que nos mudamos. Aquí. He estado equilibrando prioridades, que es diferente, y los resultados siguen siendo excelentes». Alejandra guardó silencio un momento, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. «¿Qué pasaría si te obligaran a elegir entre la empresa y nosotras?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No hay elección que hacer», respondió con firmeza. «Ustedes son mi familia. La empresa es importante, pero no a costa de lo que realmente importa». La sinceridad en su voz conmovió a Alejandra, quien apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que rara vez se concedía. El lunes siguiente, mientras Eduardo revisaba documentos en su oficina, Mariana entró precipitadamente. «Señor, hay una situación. Acaba de llegar una trabajadora social de la Procuraduría de Protección a Menores. Dice que han recibido una denuncia anónima sobre las niñas que viven en su casa». Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué tipo de denuncia?» «Negligencia y entorno inestable, según entiendo. Solicita una entrevista con usted y una visita domiciliaria urgente». Con el corazón acelerado, Eduardo se reunió con la trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada Teresa Guzmán, quien le explicó la situación con profesionalismo pero firmeza. «Señor Montero, hemos recibido información que sugiere que las menores bajo su cuidado podrían estar en un entorno inadecuado debido a sus extensos horarios laborales y la reciente reconfiguración familiar. Como es protocolo, debemos investigar cualquier denuncia que involucre a menores». «Por supuesto», respondió Eduardo manteniendo la calma a pesar de la tormenta interior. «Estoy dispuesto a cooperar plenamente. ¿Qué necesita de mí?» «Primero una entrevista formal, luego una visita a su domicilio para evaluar las condiciones de vida de las niñas. También necesitaremos entrevistar a la madre y, si lo consideramos apropiado, a las menores». Eduardo asintió, consciente de la gravedad de la situación. «¿Puedo saber quién presentó la denuncia?» «Las denuncias son anónimas por ley, señor Montero. Lo que puedo decirle es que provino de alguien que dice conocerlo personalmente y estar preocupado por el bienestar de las menores». Mientras coordinaba la visita domiciliaria para el día siguiente, Eduardo no pudo evitar pensar en Carmela Ibarra. La coincidencia era demasiado evidente. Primero las amenazas veladas en la oficina y ahora una denuncia anónima que ponía en riesgo su familia recién formada. Esa noche tuvo que explicar la situación a Alejandra, quien reaccionó con una mezcla de miedo e indignación. «¿Cómo pueden hacer esto? ¿Investigarnos como si fuéramos criminales?» «Es el procedimiento estándar», explicó Eduardo, tratando de mantener la calma por ambos. «Solo tenemos que demostrar que las niñas están bien cuidadas, que tienen todo lo que necesitan, y es la verdad. Y si no les parece suficiente, y si consideran que tu trabajo es demasiado exigente o que nuestra situación es demasiado reciente para ser estable». La voz de Alejandra temblaba. «Eduardo, podrían quitarnos a las niñas». Él la abrazó con fuerza, sintiendo su miedo como propio. «No permitiré que eso ocurra. Lo prometo». La visita de la trabajadora social fue exhaustiva. Recorrió cada rincón de la casa, observando las habitaciones de las niñas, revisando el refrigerador y la despensa, verificando medidas de seguridad. Entrevistó a Alejandra durante casi 2 horas
indagando sobre su historia familiar, la relación con Eduardo, los planes a futuro. Cuando llegó el momento de hablar con las niñas, Eduardo y Alejandra esperaron en la terraza, nerviosos como nunca. ¿Crees que les preguntará sobre nosotros?, susurró Alejandra. ¿Sobre cómo nos llevamos? Probablemente. Es su trabajo evaluar la dinámica familiar. Valentina es demasiado honesta. Si le preguntan si peleamos, dirá la verdad, que a veces discutimos como todas las parejas, pero que nos respetamos y nos queremos. Eduardo tomó su mano. Confía en las niñas, Alejandra. Confía en lo que hemos construido este mes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Teresa Guzmán concluyó su visita. Elaboraré mi informe y se los haré llegar a través de los canales oficiales, informó con profesionalismo. Mientras tanto, todo sigue igual. Las niñas permanecen bajo su cuidado. ¿Cuándo sabremos el resultado?, preguntó Alejandra, incapaz de ocultar su ansiedad. En aproximadamente una semana. Les agradezco su cooperación. Cuando la trabajadora social se marchó, Valentina se acercó a ellos con expresión seria impropia de su edad. ¿Nos van a llevar a otro lugar?, preguntó directamente. Eduardo se agachó para quedar a su altura. No, mi amor. Nadie va a llevarlas a ninguna parte. Esta es su casa. La señora me preguntó si éramos felices aquí, si tú y mamá se querían, si nos sentíamos seguras. ¿Y qué respondiste?, preguntó Alejandra con suavidad. La verdad, dijo Valentina simplemente, que nunca habíamos tenido tanto, que tú sonríes más que antes, que Lucía ya habla un poquito y Sofía ya no tiene tanto miedo por las noches, que Eduardo, que papá, nos lee cuentos y nos ayuda con la tarea. La sencillez y honestidad de su respuesta conmovió a Eduardo hasta las lágrimas. Abrazó a su hija, sintiendo que algo dentro de él se transformaba definitivamente. Ya no era solo el empresario exitoso, el líder implacable que construía imperios. Era, por encima de todo, un padre dispuesto a defenderlo todo por su familia. Al día siguiente, Eduardo tomó una decisión drástica. Convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para el viernes siguiente, justo después de que se esperaba el informe de la trabajadora social. Durante los días de espera, se dedicó a preparar minuciosamente su estrategia, consultando con su abogado personal y reuniendo toda la información necesaria. Paralelamente, asignó a su equipo de seguridad informática la tarea de investigar cómo Carmela Ibarra había obtenido información confidencial sobre su vida personal. El jueves por la noche, recibió el informe que confirmaba sus sospechas. Carmela había accedido ilegalmente a sus correos personales a través de un contacto en el departamento de TI. «Tenemos pruebas concluyentes, señor», explicó el jefe de seguridad. «Acceso no autorizado, extracción de datos, incluso intentos de obtener información sobre los trámites legales de reconocimiento de paternidad». Eduardo agradeció la información, sintiendo una extraña calma. Las piezas encajaban perfectamente. Esa misma noche, mientras cenaban, recibieron la llamada que tanto habían esperado. El informe de la trabajadora social estaba listo, y las noticias eran positivas. No se habían encontrado indicios de negligencia o entorno inadecuado. Al contrario, se destacaba la notable mejoría en el bienestar de las niñas desde su llegada a la mansión Montero. El caso se cierra sin observaciones negativas, les informó Teresa Guzmán por teléfono. De hecho, mi recomendación es que se agilicen los trámites de reconocimiento de paternidad de la niña mayor y se apoye el proceso de adopción de las gemelas, si ese es el deseo de ambos padres. La alegría y el alivio inundaron la casa. Alejandra, finalmente liberada del peso de la incertidumbre, lloró en brazos de Eduardo. Las niñas, aunque sin comprender completamente la situación, percibieron la felicidad de los adultos y se unieron a la celebración improvisada. «Creo que esto merece un postre especial», anunció Eduardo, sacando de la nevera un pastel de chocolate que había comprado anticipando buenas noticias. «¿Quién quiere la primera rebanada?». Entre risas y bromas, la familia disfrutó de aquel momento de felicidad pura. Para Eduardo, sin embargo, la batalla no
había terminado. Quedaba un último frente por enfrentar, y lo haría al día siguiente en la sala de juntas del Grupo Montero. El viernes por la mañana, Eduardo llegó a las oficinas más temprano de lo habitual. Vestía su mejor traje, proyectando una imagen de confianza absoluta. En su portafolio llevaba 2 sobres. Uno contenía su renuncia condicional, el otro, las pruebas contra Carmela Ibarra. A las 9 en punto, los 12 miembros del consejo directivo ocupaban sus lugares en la imponente mesa de caoba. Eduardo, de pie en la cabecera, los observaba con expresión serena. Señores, señoras, he convocado esta reunión extraordinaria para abordar un asunto que afecta tanto a la empresa como a mí personalmente, comenzó. En los últimos días han circulado rumores sobre mi compromiso con el conglomerado debido a mi nueva situación familiar. Varias miradas se dirigieron discretamente hacia Carmela, quien mantenía una expresión impasible. Permítanme aclarar la situación, continuó Eduardo. Hace poco más de un mes descubrí que tengo una hija biológica de 7 años, fruto de una relación pasada. Las circunstancias nos reunieron nuevamente, y ahora ella, su madre y sus 2 hermanas viven conmigo. Estoy en proceso de reconocer legalmente mi paternidad y eventualmente adoptar a las gemelas. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo esperó a que se disipara antes de continuar. También debo informarles que recibimos una denuncia anónima ante la Procuraduría de Protección a Menores, alegando negligencia y entorno inestable. Tras una exhaustiva investigación, el caso se cerró favorablemente ayer. Eduardo colocó el primer sobre la mesa. Aquí tienen mi renuncia, efectiva de inmediato, en caso de que este consejo considere que mi vida familiar es incompatible con mis responsabilidades como CEO. La sorpresa fue evidente en los rostros de todos los presentes. Nadie esperaba una jugada tan audaz. Sin embargo, continuó Eduardo, colocando el segundo sobre junto al primero, también debo informarles que hemos descubierto actividades irregulares por parte de un miembro de este consejo. Acceso no autorizado a información confidencial, uso indebido de recursos de la empresa y lo que podría constituir acoso laboral. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia Carmela, cuyo rostro había perdido todo color. La persona responsable sabe quién es, dijo Eduardo mirando directamente a la mujer, y tiene 2 opciones: presentar su renuncia inmediata o enfrentar acciones legales por parte de la empresa y mías personalmente. Un silencio sepulcral invadió la sala. Finalmente, Carmela se levantó, temblando de rabia. ¿No puedes probar? Nada, espetó. Cada acceso queda registrado, Carmela. Cada consulta, cada documento descargado, incluso las llamadas realizadas desde teléfonos corporativos. Eduardo mantuvo un tono calmado. La elección es tuya. La tensión era palpable, mientras el consejo asimilaba lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Javier Rodríguez tomó la palabra. Como miembro más antiguo de este consejo, propongo que votemos. Primero, sobre la permanencia de Eduardo como CEO. Segundo, sobre la aceptación de la renuncia de la licenciada Ibarra, si decide presentarla. La votación fue unánime. Eduardo permanecería como CEO con el pleno respaldo del consejo. Carmela, consciente de su derrota, presentó su renuncia por motivos personales, evitando así el escándalo público que una investigación formal habría generado. Al concluir la reunión, varios consejeros se acercaron a Eduardo para expresarle su apoyo personal. Javier fue el último en hablar con él. «Manejaste esto como tu padre habría querido», comentó el veterano ejecutivo, con firmeza, pero sin crueldad innecesaria. Eduardo sonrió. «En realidad, lo manejé como creo que un buen padre debe hacerlo, protegiendo lo que importa sin perder de vista los principios». Al salir del edificio corporativo, Eduardo experimentó una sensación de libertad que hacía años no sentía. La última batalla había sido ganada, y ahora podía concentrarse plenamente en lo que realmente importaba: su familia. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Alejandra y las niñas en el jardín, plantando flores en macetas coloridas
que habían pintado ellas mismas. La escena, tan simple y a la vez tan perfecta, le confirmó que todas sus decisiones habían valido la pena. «¿Cómo te fue?», preguntó Alejandra cuando lo vio acercarse. Eduardo sonrió, aflojándose la corbata. «Digamos que Carmela Ibarra ya no forma parte del consejo y que tengo el respaldo unánime para seguir como estamos». La sonrisa de Alejandra fue todo lo que necesitaba. Mientras se agachaba para ayudar a Lucía con su maceta, Eduardo pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo, y en lo mucho que aún quedaba por construir. Capítulo 5. El regreso del patriarca. La vida en la mansión Montero había encontrado un ritmo armonioso. Tras la victoria en el consejo directivo y el resultado favorable de la investigación de la Procuraduría, Eduardo y Alejandra comenzaron a construir una rutina familiar estable que favorecía especialmente a las niñas. El reconocimiento legal de la paternidad de Valentina avanzaba sin contratiempos, y el proceso de adopción de las gemelas, aunque más complejo, seguía su curso con buenos pronósticos. En la escuela, las tres menores se habían adaptado perfectamente. Valentina destacaba en matemáticas, Lucía en lectura y literatura, y Sofía mostraba un talento natural para las artes. Alejandra, por su parte, había encontrado un propósito renovado. Aprovechando su experiencia previa como asistente educativa antes de conocer a Eduardo, comenzó a colaborar como voluntaria en la escuela de las niñas, ayudando en la biblioteca y participando en actividades extracurriculares. Este compromiso le permitía mantener su independencia mientras estaba cerca de sus hijas. Eduardo había implementado cambios significativos en su estilo de liderazgo. Si antes era conocido por su implacable dedicación al trabajo, ahora predicaba, con el ejemplo, un equilibrio saludable entre la vida profesional y personal. Sus ejecutivos se sorprendieron al ver cómo este nuevo enfoque, lejos de perjudicar los resultados, parecía potenciarlos. Las decisiones eran más meditadas, las negociaciones más efectivas y el ambiente laboral notablemente mejorado. Esa noche de viernes, Eduardo tenía programada una cena con importantes inversionistas japoneses interesados en formar parte de la expansión asiática del Grupo Montero. Había reservado un salón privado en el restaurante más exclusivo de Monterrey, y todo estaba preparado para cerrar un acuerdo que llevaba meses negociando. «¿Seguro que no quieres que te acompañe?», preguntó Alejandra mientras lo ayudaba a elegir una corbata. «Sabes que me encantaría», respondió Eduardo, «pero prefiero que estés con las niñas, especialmente hoy que Lucía parece un poco resfriada». Alejandra asintió, ajustando el nudo de la corbata con la familiaridad de quien ha realizado ese gesto muchas veces. «Además», añadió Eduardo con una sonrisa, «es una cena de negocios. Aburrida, larga, llena de términos técnicos y negociaciones tensas. No te perderás nada». «Oh, no sé», bromeó ella. «Siempre he tenido curiosidad por ver al legendario Eduardo Montero en acción, el temible tiburón de los negocios». Eduardo rió, atrayéndola hacia sí. «Ese Eduardo se está jubilando gradualmente. Prefiero ser simplemente el papá de Valentina, Lucía y Sofía». Se besaron suavemente, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en las últimas semanas. Su relación había evolucionado, lentamente, con el respeto y la cautela de quienes saben lo frágil que puede ser la felicidad. «Intentaré no llegar muy tarde», prometió Eduardo tomando su saco. «Tómate el tiempo que necesites. Las niñas y yo veremos una película y nos acostaremos temprano». La cena con los inversionistas japoneses avanzaba según lo previsto. Eduardo había impresionado a los visitantes con su conocimiento del mercado asiático y su visión clara para la expansión del Grupo Montero en la región. El acuerdo estaba prácticamente cerrado. Solo faltaban algunos detalles que se resolverían en la reunión formal del lunes. Cuando el postre estaba siendo servido, Eduardo notó una conmoción en la entrada del salón privado. Uno de los meseros se acercó discretamente. «Disculpe, señor Montero, hay un caballero que insiste en verlo. Dice ser su padre». Eduardo sintió que el tiempo se detenía.
Don Emilio Montero, el patriarca de la familia, llevaba casi 3 años viviendo en Europa, distanciado de la empresa que había construido y del hijo que ahora la dirigía. No habían hablado en meses, y su última conversación había sido una discusión tensa sobre la dirección del conglomerado. «Hágalo pasar», respondió finalmente, recomponiéndose. Luego, dirigiéndose a sus invitados en un japonés básico, pero funcional, se disculpó por la interrupción. Don Emilio Montero entró al salón con la presencia imponente que siempre lo había caracterizado. A sus 70 años, conservaba la elegancia y el porte de quien ha nacido para el poder. Su cabello completamente blanco contrastaba con su traje negro impecable. «Eduardo», saludó con una inclinación de cabeza. «Lamento interrumpir tu cena». «Padre», respondió Eduardo levantándose, «no sabía que estabas en Monterrey». «Llegué esta mañana. Quería sorprenderte». Don Emilio dirigió una mirada evaluativa a los inversionistas. «Veo que estás ocupado, podemos hablar después». «No, por favor, únete a nosotros», ofreció Eduardo, consciente de que rechazar a su padre frente a los japoneses sería considerado una grave falta de respeto hacia la familia, algo imperdonable en la cultura nipona. Don Emilio aceptó la invitación con una sonrisa cordial. Durante la siguiente hora, encantó a los inversionistas con anécdotas sobre los inicios del Grupo Montero y visiones sobre el mercado internacional que denotaban una agudeza mental envidiable. Eduardo lo observaba con una mezcla de admiración y recelo, preguntándose cuál era el verdadero motivo de su inesperado regreso. Cuando la cena concluyó y los inversionistas se retiraron, padre e hijo quedaron solos en el salón. «Has hecho un buen trabajo con ellos», comentó don Emilio, sirviéndose una copa de coñac. «Los japoneses son negociadores duros, pero parecían impresionados». «Gracias», respondió Eduardo escuetamente. «¿A qué has venido realmente, padre?» Don Emilio sonrió, como apreciando la franqueza de su hijo. Siempre directo al punto. «Me enteré de tus cambios recientes. Tu nueva familia, la empleada de limpieza y sus hijas». Eduardo sintió que la sangre le hervía. «Su nombre es Alejandra, y una de esas niñas es tu nieta biológica, aunque no la merezcas». «Lo sé. Valentina, ¿verdad?» Don Emilio tomó un sorbo de coñac. «Hermoso nombre, fuerte». «¿Cómo lo sabes? Has estado espiándome. Tengo mis fuentes, y contrario a lo que piensas, me interesa lo que sucede en la vida de mi único hijo». Eduardo lo miró fijamente. «¿Te interesa ahora?» Después de ordenar a Guillermo Ordóñez que alejara a Alejandra de mí hace 8 años, después de ocultarme que iba a ser padre, don Emilio no mostró sorpresa ante la acusación. «Hice lo que consideré mejor para la empresa y para ti en ese momento. Eras joven, impulsivo, a punto de tomar el control del conglomerado. Una relación con una empleada, un embarazo no planeado, habría sido una distracción peligrosa». «No, tenías derecho», espetó Eduardo conteniendo su furia. «Era mi vida, mi decisión». «Y mira cómo ha resultado todo», respondió don Emilio con una sonrisa enigmática. «Ahora eres un hombre maduro, un líder respetado, y ella ha regresado a tu vida con tu hija. ¿Qué quieres, padre? ¿Has venido a disculparte? ¿A conocer a tu nieta?» Don Emilio dejó la copa sobre la mesa y sacó un sobre de su saco. «He venido a ofrecerte una solución. La imagen de la familia Montero es crucial para nuestros negocios, Eduardo. Siempre lo ha sido. ¿Una solución? ¿A qué problema exactamente? A la situación irregular en la que te encuentras. Una mujer sin posición social, 3 niñas, de origen humilde viviendo en la mansión familiar, rumores en nuestros círculos». Eduardo tomó el sobre que su padre le ofrecía, abriéndolo con desconfianza. Dentro había un documento legal y un cheque con una suma exorbitante. ¿Qué es esto? «Un acuerdo, generoso, creo yo. La señora Sánchez recibirá esa cantidad más una pensión vitalicia. A cambio, se mudará con las gemelas a otra ciudad. Tú mantendrás la custodia compartida de Valentina con visitas regulares. Todo discreto, todo legal». Eduardo sintió que le faltaba el aire. Miró el documento, luego a su padre, incrédulo, ante lo que estaba escuchando. «¿Crees que voy a pagar para alejar a la mujer que amo
y a las niñas que considero mis hijas? Es lo más sensato, Eduardo. Puedes tener a tu hija biológica en tu vida sin el bagaje adicional. La señora Sánchez y las gemelas estarán bien atendidas económicamente. Con un movimiento deliberadamente lento, Eduardo rasgó el documento en pequeños pedazos y los dejó caer sobre la mesa. Alejandra y las 3 niñas son mi familia ahora. No hay suma de dinero que pueda cambiar eso. Y si la imagen de la familia Montero te preocupa tanto, deberías alegrarte. Por primera vez en generaciones, hay amor genuino en nuestra casa. Don Emilio observó los restos del documento sin mostrar emoción. Siempre tan idealista. El amor es un lujo, Eduardo, no una base para decisiones que afectan a un imperio. Te equivocas. El amor es lo único que importa al final. Eduardo se levantó. Si has venido solo para esto, nuestra conversación ha terminado. Piénsalo. Bien, insistió don Emilio sin moverse de su asiento. No se trata solo de ti o de mí, se trata del legado de generaciones, de lo que construyeron tu abuelo, tu bisabuelo. Un legado de dinero y poder vacío. Estoy construyendo algo diferente para Valentina y sus hermanas. Eduardo salió del restaurante con el corazón acelerado y la mente turbulenta. Durante el trayecto a casa, intentó calmarse, sabiendo que no podía permitir que Alejandra percibiera su alteración. El encuentro con su padre había removido heridas que creía cicatrizadas y temores que creía superados. Al llegar a la mansión, encontró la casa en silencio. Alejandra lo esperaba en la sala, leyendo un libro bajo la luz suave de una lámpara. «Regresaste. Antes de lo esperado», comentó ella dejando el libro a un lado. «¿Cómo fue la cena?» Eduardo se sentó junto a ella, exhausto emocional más que físicamente. «Los japoneses están prácticamente convencidos. Cerraremos el trato el lunes». «Eso es maravilloso», sonrió Alejandra, pero luego notó su expresión. «¿Qué sucede? Algo pasó». Eduardo dudó. No quería preocuparla, pero tampoco quería ocultarle la verdad. «Mi padre apareció en la cena. Acaba de regresar de Europa». La expresión de Alejandra cambió instantáneamente. «¿Don Emilio? ¿Qué quería?» «Hablar sobre nosotros, sobre las niñas». Eduardo eligió cuidadosamente sus palabras. «Está preocupado por la imagen de la familia». «¿Qué le dijiste?» «Que ustedes son mi familia ahora, que no tiene voz ni voto en mis decisiones personales». Alejandra lo observó, intuyendo que había más en la historia. «¿Qué más, Eduardo? Te conozco. Hay algo que no me estás diciendo». Eduardo suspiró, reconociendo la inutilidad de ocultar la verdad. «Intentó sobornarme, Alejandra. Quería que te enviara lejos con las gemelas, manteniendo solo a Valentina en mi vida, con visitas ocasionales». La indignación y el dolor se reflejaron en el rostro de Alejandra. «Como hace 8 años, separándonos, decidiendo por nosotros. No va a conseguirlo esta vez», aseguró Eduardo tomando sus manos. «No permitiré que interfiera en nuestra vida». Alejandra retiró sus manos suavemente, levantándose. «¿Y qué garantía tengo de eso, Eduardo? Tu padre es un hombre poderoso, con influencias que ni siquiera conocemos. ¿Qué pasará cuando encuentre otra forma de presionarte? Cuando amenace tus negocios, tu posición? Enfrentaremos lo que venga juntos». No es tan simple. Alejandra caminaba por la sala, visiblemente alterada. «Siempre supe que existía esta posibilidad, que tu mundo tarde o temprano intentaría expulsarnos. Este es tu mundo ahora, Alejandra, nuestro mundo». Ella se detuvo mirándolo con tristeza. «No, Eduardo, este sigue siendo tu mundo. Nosotras solo somos visitantes en él». El fin de semana transcurrió en una tensión contenida. Ambos intentaron mantener la normalidad frente a las niñas, pero la sombra del encuentro con don Emilio se cernía sobre ellos. Alejandra estaba distante, pensativa, como si estuviera evaluando opciones que no compartía con Eduardo. El lunes, después de dejar a las niñas en la escuela, Alejandra esperó a Eduardo en su despacho. «He estado pensando», comenzó cuando él entró. «Quizás deberíamos dar un paso atrás». Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?»
Las niñas y yo podríamos mudarnos temporalmente. No lejos, quizás a un apartamento en la ciudad. Darnos espacio para pensar, para que tú resuelvas la situación con tu padre sin la presión de tenernos aquí. Alejandra, no. La voz de Eduardo se quebró. No dejes que mi padre nos separe, no otra vez. No se trata solo de tu padre, Eduardo. Alejandra parecía haber pensado mucho en sus palabras. Se trata de mí también, de lo que siento viviendo, aquí, en esta casa que construiste antes de nosotras. Me siento visitante, como si estuviera ocupando un espacio que no me corresponde. Esta es tu casa ahora, nuestra casa. No, Eduardo, es tu casa, donde nos has recibido generosamente, pero no hemos construido nada juntos. Todo estaba ya aquí, perfecto, establecido, y yo necesito sentir que contribuyo, que pertenezco. Eduardo la observaba, comprendiendo por primera vez la profundidad de su dilema. No se trataba solo del miedo a don Emilio, sino de su propia necesidad de autonomía, de dignidad. ¿Qué puedo hacer para que te sientas parte de esto? ¿Para que sientas que es tan tuyo como mío? Alejandra sonrió tristemente. Ese es el problema. No puedes hacer nada. Es algo que necesito resolver por mí misma. Esa tarde, mientras Eduardo estaba en la oficina cerrando el acuerdo con los inversionistas japoneses, Alejandra y las niñas empacaron lo esencial. Una amiga de Alejandra, maestra en la misma escuela donde ella colaboraba, les había ofrecido su casa de huéspedes, una pequeña pero acogedora cabaña en las afueras de la ciudad. Cuando Eduardo regresó, encontró una nota sobre la mesa del comedor. Necesitamos tiempo y espacio. Las niñas están bien, no te preocupes, te llamaré mañana para que hablemos con calma. No es un adiós, es un hasta pronto. Con cariño, Alejandra. Eduardo se desplomó en una silla, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La mansión, antes llena de vida y risas, volvía a ser el espacio vacío y silencioso que había sido durante años. Esa noche, incapaz de dormir, Eduardo deambuló por la casa, deteniéndose en la habitación de cada niña. En la de Valentina, encontró su peluche favorito olvidado sobre la cama. En la de las gemelas, dibujos a medio terminar sobre el escritorio compartido. Pequeños rastros de la vida que había florecido allí y que ahora se desvanecía. Finalmente, entró en el cuarto que Alejandra había ocupado, aquel que gradualmente se había convertido en la habitación de ambos. Sobre la cómoda, encontró la fotografía que Valentina había mencionado. Él y Alejandra, 8 años atrás, en una de 1900, sus escasas salidas públicas, estaban en un parque sonriendo a la cámara con la despreocupación de quienes creen que el amor lo puede todo, murmuró Eduardo, acariciando la imagen. Y lo hará. Al día siguiente, como prometió, Alejandra llamó. La conversación fue difícil, cargada de emociones contenidas y palabras cuidadosamente elegidas. Las niñas están bien, aseguró ella. La cabaña es pequeña pero cómoda. Sofía disfruta del jardín y Lucía ha encontrado un rincón perfecto para leer. ¿Y Valentina? Un breve silencio. Está confundida, enojada quizás. No entiende por qué nos fuimos tan repentinamente. Yo tampoco lo entiendo completamente, admitió Eduardo. Lo sé y lo siento, pero necesitaba hacer esto, Eduardo. Por mí, por nosotras. ¿Puedo verlas? Por supuesto. Quizás podrías venir el fin de semana, pasar el día aquí. Eduardo aceptó, aunque la espera le parecía interminable. Durante los días siguientes, se sumergió en el trabajo, intentando distraer su mente del vacío que sentía. Las negociaciones con los japoneses se concretaron exitosamente, pero la satisfacción profesional palidecía ante la ausencia de su familia. El viernes por la noche, recibió una llamada inesperada. Era Valentina. «Hola», dijo la niña con voz pequeña. «Valentina», respondió Eduardo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Cómo estás, mi amor?» «Bien, te llamo para preguntarte algo. Lo que quieras». «¿Ya no nos quieres?» La pregunta directa y dolorosa lo dejó sin aliento. «¿Qué?» «No, Valentina, por supuesto que los quiero. Los amo a todas, son mi familia».
Entonces, ¿por qué no estamos en casa? ¿Por qué mamá dice que necesitamos tiempo lejos? Eduardo cerró los ojos, buscando las palabras adecuadas. A veces, los adultos necesitamos espacio para pensar, para resolver problemas, pero eso no significa que dejemos de querernos. ¿Es por el abuelo? Escuché cuando mamá hablaba con su amiga. Dijo que tu papá no nos quiere en tu vida. Eduardo sintió una punzada de dolor. Mi padre tiene opiniones, pero no decide por mí, Valentina. Yo quiero que estén en mi vida, siempre. Entonces volveremos a casa. Eso espero, mi amor, estoy trabajando para que así sea. Después de la llamada, Eduardo tomó una decisión. No esperaría hasta el fin de semana. Iría a ver a Alejandra esa misma noche, a hablar con ella, a resolver lo que fuera necesario para recuperar a su familia. La cabaña estaba en las afueras de la ciudad, en una zona boscosa y tranquila. Eduardo condujo bajo la lluvia que comenzaba a caer, con el corazón lleno de determinación. Cuando llegó, las luces estaban encendidas, creando un halo cálido en la noche húmeda. Tocó la puerta con suavidad, consciente de que las niñas podrían estar dormidas. Alejandra abrió, sorprendida al verlo. Eduardo, no te esperábamos. Hasta mañana. No podía esperar, respondió él empapado por la lluvia. Necesitaba verte, hablar contigo. Alejandra lo dejó pasar, ofreciéndole una toalla para secarse. La cabaña era efectivamente pequeña pero acogedora, con un aire rústico que contrastaba con la opulencia de la mansión Montero. Las niñas están dormidas, explicó Alejandra en voz baja. Ha sido un día largo para ellas. Valentina me llamó. Alejandra asintió. Lo sé, me pidió permiso. Está preocupada. Yo también lo estoy, admitió Eduardo. Alejandra, sé que necesitas espacio, tiempo para sentir que perteneces. Lo entiendo ahora, pero hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? No perteneces a una casa, perteneces a mi corazón, y yo pertenezco al tuyo. Podemos construir nuestro hogar donde sea, como sea. Podemos vender la mansión, comprar una casa nueva, construirla juntos desde cero, si es lo que necesitas. Alejandra lo miró conmovida por la sinceridad en su voz. No se trata de la casa física, Eduardo. Lo sé. Se trata de sentir que contribuyes, que no eres una invitada en mi vida. Y tienes razón. He estado tan concentrado en proveer, en proteger, que olvidé lo más importante, construir juntos. Se acercó a ella tomando sus manos. Te amo, Alejandra. Te amé hace 8 años y te amo ahora, más que nunca. Y quiero construir una vida contigo, con nuestras hijas. No la vida que yo diseñé, sino la que creemos juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandra. Por primera vez desde que se habían reencontrado, permitió que Eduardo viera completamente su vulnerabilidad. Tengo miedo, confesó. Miedo de amarte de nuevo y perderte. Miedo de que las niñas se encariñen más contigo y sufran si algo sale mal. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Y yo tengo miedo de perderte otra vez, respondió Eduardo. De despertar una mañana y descubrir que te has ido, que todo fue un sueño. Pero no podemos dejar que el miedo decida por nosotros, no de nuevo. Alejandra asintió, limpiándose las lágrimas. Necesito que entiendas algo, Eduardo. No puedo ser rescatada. No quiero ser salvada. Quiero ser tu compañera, tu igual. Necesito contribuir, crecer, tener mi propio espacio. Es lo que quiero también, aseguró él. Una compañera, no alguien a quien proteger o mantener. Te respeto demasiado para eso. Se abrazaron en silencio, dejando que la cercanía física transmitiera lo que las palabras no podían expresar completamente. La lluvia arreciaba afuera, creando una cortina de agua que los aislaba del mundo exterior. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó Alejandra finalmente. El sofá es pequeño, pero... Eduardo sonrió. Me quedaré donde sea que estés tú. El sofá, el suelo, no importa. Esa noche, mientras la tormenta azotaba los árboles alrededor de la cabaña, Eduardo y Alejandra hablaron durante horas. Por primera vez, ella le contó con detalle los años de lucha tras su separación. El miedo al descubrir su embarazo,
la soledad de los primeros meses, la gratitud hacia Daniel, que evolucionó en un amor tranquilo y respetuoso, la dificultad, de criar 3 niñas sola tras su pérdida. Eduardo escuchó, comprendiendo por fin el alcance de la fortaleza de Alejandra, la profundidad de su sacrificio y el origen de su necesidad de autonomía. No era orgullo, era supervivencia. No era obstinación, era dignidad. «Volveremos cuando estemos listas», dijo finalmente Alejandra. «No como huéspedes, sino como familia, como tú igual». «Esperaré», prometió Eduardo, «y mientras tanto construiremos puentes, paso a paso». A la mañana siguiente, las niñas se sorprendieron al encontrar a Eduardo preparando el desayuno en la pequeña cocina de la cabaña. Valentina fue la primera en abrazarlo, seguida por las gemelas que se aferraron a sus piernas con alegría. «¿Vas a quedarte con nosotras?», preguntó Sofía esperanzada. «Hoy sí», respondió Eduardo, intercambiando una mirada cómplice con Alejandra. «Y vendré cada vez que pueda, hasta que ustedes decidan volver a casa». «¿Y si decidimos quedarnos aquí?», preguntó Valentina, siempre perspicaz. Eduardo sonrió, revolviéndole el cabello. «Entonces buscaremos una casa nueva, una que construyamos, todos juntos». El desayuno fue un momento de alegría compartida, de normalidad recuperada. Mientras Eduardo ayudaba a Lucía a cortar sus hotcakes, notó que la niña lo observaba con intensidad. «¿Qué sucede, pequeña?», preguntó con suavidad. Lucía dudó un momento antes de hablar. «¿Sabes por qué no podía hablar antes?». Eduardo se negó con la cabeza, sorprendido por la pregunta. «Porque tenía miedo de que si decía algo incorrecto, te enojarías y nos enviarías lejos». La confesión tan simple y a la vez tan profunda conmovió a Eduardo hasta las lágrimas. Abrazó a la niña con ternura. «Nunca, nunca los enviaría lejos», aseguró. «Ustedes son mi familia ahora, para siempre». Lucía sonrió, un gesto luminoso que transformó su rostro generalmente serio. «Lo sé, por eso puedo hablar de nuevo». Ese fin de semana, Eduardo no regresó a la mansión. Se quedó en la cabaña, durmiendo incómodamente en el sofá, pero sintiéndose más en casa que nunca. Junto con Alejandra y las niñas, plantaron flores en el pequeño jardín, prepararon galletas que terminaron quemadas pero que comieron entre risas, y por las noches contaron historias alrededor de una fogata improvisada. El domingo por la tarde, cuando se preparaba para regresar a la ciudad, Alejandra lo acompañó hasta su auto. «Gracias por entender», dijo ella, «por darnos este espacio». «Gracias a ti por no cerrar la puerta», respondió él, «por permitirme ser parte de su vida, incluso así». Se besaron bajo el sol poniente, un beso lleno de promesas y esperanzas renovadas. «Regresaremos», aseguró Alejandra, «pronto, cuando sea el momento adecuado». Eduardo asintió confiando en su palabra. Mientras conducía de regreso a la ciudad, sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no temía perder a su familia. Sabía que los lazos que los unían trascendían las paredes de cualquier casa. La mansión Montero, imponente y solitaria, lo recibió con su silencio habitual. Pero esta vez, Eduardo no sintió el vacío que lo había abrumado días atrás. Porque ahora sabía que el hogar no era aquel lugar de mármol y cristal, sino los corazones que latían al unísono, separados por la distancia pero unidos por el amor. Y mientras recorría las habitaciones vacías, Eduardo comenzó a imaginar transformaciones, cambios que harían de aquel espacio un verdadero hogar. No para él solo, sino para la familia que, estaba seguro, regresaría cuando estuviera lista. Una familia construida no desde la dependencia o la caridad, sino desde el respeto mutuo y la libertad de elegir estar juntos. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. 3 semanas habían pasado desde que Alejandra y las niñas se mudaron temporalmente a la cabaña en las afueras de Monterrey. Durante ese tiempo, Eduardo había mantenido su promesa de visitarlas regularmente, pasando con ellas cada fin de semana y algunas tardes entre semana. «Latis»,
Distancia, lejos de debilitar sus lazos, parecía haberlos fortalecido. Alejandra había florecido en aquel espacio más sencillo, recuperando parte de su independencia. Había ampliado su colaboración en la escuela de las niñas y comenzado a tomar cursos en línea para actualizar sus conocimientos administrativos, con la idea de eventualmente reincorporarse al mundo laboral de manera más formal. Las niñas, aunque extrañaban las comodidades de la mansión, habían encontrado en la cabaña un encanto especial. El bosque circundante se había convertido en su patio de juegos, y las habitaciones pequeñas pero acogedoras les daban un sentido de intimidad que la vastedad de la mansión Montero a veces no ofrecía. Eduardo, por su parte, había utilizado este tiempo para reflexionar y actuar. Con la ayuda de un arquitecto, había iniciado renovaciones en la mansión, transformando espacios que antes reflejaban solo su gusto personal en ambientes que incorporaban elementos que sabía que Alejandra y las niñas apreciarían. La biblioteca se amplió con una sección infantil colorida. La cocina, antes fría y casi industrial, se rediseñó para ser un espacio cálido donde toda la familia pudiera reunirse. Y el jardín trasero, antes un espacio de contemplación, ahora incluía columpios, un arenero y una pequeña casa del árbol. Ese sábado por la mañana, Eduardo conducía hacia la cabaña con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había programado una sorpresa que llevaba días planeando y que esperaba marcara un punto de inflexión en su relación con Alejandra. Al llegar, encontró a las niñas jugando en el jardín bajo la supervisión de Alejandra, quien leía un libro sentada en 1900. El porche. La escena, tan simple y a la vez tan perfecta, le confirmó una vez más lo que su corazón ya sabía. Esta era la vida que deseaba, la familia que necesitaba. «¡Eduardo!», exclamaron las gemelas al unísono, corriendo hacia él. Valentina, más reservada pero igualmente feliz, se acercó caminando. «Llegaste temprano», observó. «Tengo una sorpresa para todas», explicó Eduardo, besando la frente de cada niña. Luego se acercó a Alejandra, besándola suavemente en los labios. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella con una sonrisa. «Te ves misterioso hoy». «Con razón». Eduardo miró su reloj. «La sorpresa llegará en aproximadamente 1 hora. Mientras tanto, ¿qué les parece si desayunamos?». El desayuno transcurrió entre teorías de las niñas sobre la posible sorpresa. Sofía estaba convencida de que era un perro, mientras Lucía esperaba que fuera una biblioteca móvil. Valentina, observadora como siempre, notaba el nerviosismo de Eduardo y la mirada curiosa de su madre. Poco antes de las 11, el sonido de un vehículo aproximándose alertó a todos. Eduardo se levantó, visiblemente emocionado. Llegó la sorpresa, vamos afuera. Un minibús se detuvo frente a la cabaña. Las puertas se abrieron y descendieron 4 personas. Un hombre mayor con cámaras fotográficas, una mujer joven con una tablet y 2 asistentes cargando equipos diversos. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandra confundida. Eduardo sonrió. «Alejandra Sánchez, Valentina, Sofía, Lucía, les presento a Gabriel Ortega, el arquitecto más prestigioso de Monterrey, y su equipo». Gabriel se acercó, extendiendo su mano hacia Alejandra. «Un placer conocerla, señora Sánchez. Eduardo, me ha hablado mucho de usted y sus hijas». «El placer es mío», respondió Alejandra automáticamente, aunque su expresión reflejaba confusión. «Pero no entiendo». Eduardo tomó las manos de Alejandra, mirándola a los ojos. «Gabriel y su equipo están aquí para ayudarnos a diseñar nuestra nueva casa, no la mansión Montero renovada, sino un hogar completamente nuevo, uno que creemos juntos, desde cero». La sorpresa en el rostro de Alejandra fue evidente. «Eduardo, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tenías razón. Necesitamos un espacio que sea realmente nuestro, no solo mío donde ustedes viven, un hogar que refleje quiénes somos como familia». «Pero la mansión es el hogar de tu familia por generaciones». Eduardo sonrió. «Y seguirá siéndolo, no voy a venderla, pero será un espacio para eventos familiares, reuniones empresariales,
Tal vez algún día un museo de la historia del Grupo Montero. Nuestro hogar diario será otro, uno que construyamos con nuestros deseos y necesidades en mente. Las niñas escuchaban con atención, especialmente Valentina, cuyos ojos brillaban con entusiasmo contenido. ¿Podré tener un estudio de arte?, preguntó, sorprendiendo a todos con su repentino interés. Por supuesto, respondió Eduardo. Cada una podrá diseñar su espacio como desee. ¿Y dónde será?, inquirió Alejandra, aún procesando la propuesta. Eduardo intercambió una mirada con Gabriel, quien asintió y desplegó un mapa en su tablet. He encontrado 3 terrenos potenciales, explicó Eduardo. Uno cerca del centro de la ciudad, con fácil acceso a la escuela y mi oficina. Otro en una zona residencial tranquila, con más espacio verde. Y el tercero, hizo una pausa sonriendo. El tercero es aquí mismo, en este bosque. He hablado con la propietaria de estas tierras, la amiga que te prestó la cabaña. Está dispuesta a vendernos la parcela que elijamos. Alejandra miró a su alrededor, como viendo el lugar con nuevos ojos. El bosque circundante, la tranquilidad, la sensación de libertad que habían experimentado allí. Aquí, dijo finalmente. Si vamos a construir un nuevo hogar, me gustaría que fuera aquí. Eduardo sonrió aliviado y emocionado. A mí también. Durante las siguientes horas, Gabriel y su equipo recorrieron el terreno con la familia, tomando notas y fotografías, escuchando las ideas de cada uno. Alejandra deseaba grandes ventanas que dejaran entrar luz natural y vistas al bosque. Valentina soñaba con un estudio de arte luminoso. Lucía pidió estanterías integradas en las paredes para sus libros, y Sofía, siempre práctica, insistió en un comedor grande donde todos pudieran caber cómodamente. ¿Y tú, Eduardo?, preguntó Gabriel mientras revisaban el mapa del terreno. ¿Qué deseas para tu nuevo hogar? Eduardo miró a Alejandra y las niñas, quienes discutían animadamente sobre la ubicación ideal de la cocina. Solo quiero un lugar donde ellas sean felices, respondió sinceramente. Donde podamos crear recuerdos juntos. Gabriel asintió, comprendiendo. La mejor respuesta posible. Esa noche, después de que el equipo de arquitectos se marchó con promesas de presentar los primeros bocetos en una semana, Eduardo y Alejandra se sentaron en el porche de la cabaña. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado y el sonido de los grillos creaba una melodía relajante. ¿Estás segura de esto?, preguntó Eduardo rompiendo el silencio. ¿De construir una casa nueva, de empezar desde cero? Alejandra apoyó la cabeza en su hombro. Nunca he estado más segura de algo. Este tiempo separados me ayudó a ver con claridad lo que realmente importa. No es dónde vivimos, sino cómo vivimos, y quiero vivir construyendo algo juntos. Hay algo más que quiero preguntarte, dijo Eduardo súbitamente nervioso. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Esto no es parte de la sorpresa. Es algo que he estado considerando desde hace semanas. Alejandra observó la caja, sintiendo que su corazón se aceleraba. Alejandra Sánchez, continuó Eduardo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante, con un solitario que brillaba bajo la luz de la luna. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? No por conveniencia, no por las niñas, sino porque te amo y quiero construir una vida contigo como iguales, como compañeros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandra. Durante un momento que pareció eterno, solo miró el anillo. Luego, a Eduardo con una expresión indescifrable. Antes de responder, dijo finalmente, necesito que entiendas algo. Si acepto, no será la ex empleada de limpieza que se casa con el empresario poderoso. Será Alejandra Sánchez, una mujer completa y autónoma, que elige compartir su vida contigo. Es exactamente lo que quiero, aseguró Eduardo. Una compañera de vida, no alguien a quien proteger o mantener. Alejandra sonrió a través de las lágrimas. Entonces sí, Eduardo Montero, acepto ser tu esposa. Eduardo deslizó el anillo, en su dedo besándola con toda la emoción que sentía. Cuando se separaron,
Ambos rieron al escuchar aplausos y vítores. Las niñas los observaban desde la ventana con expresiones de alegría pura. ¿Sabían de esto?, preguntó Alejandra. Sorprendida. Les pedí permiso, confesó Eduardo. Hace 3 días. Valentina fue la primera en salir corriendo para abrazar a ambos, seguida por las gemelas, que saltaban de emoción. ¿Esto significa que volveremos a casa?, preguntó Sofía. Significa que construiremos una nueva casa, juntos, explicó Alejandra. Aquí, en el bosque. ¿Y mientras tanto?, inquirió Lucía. Eduardo y Alejandra intercambiaron miradas. Mientras tanto, respondió él, podemos quedarnos en la cabaña o volver temporalmente a la mansión, renovada para ustedes, lo que prefieran. La mansión, decidió Valentina rápidamente. Extraño mi habitación, y la biblioteca, y la piscina. Todos rieron y Eduardo sintió que su corazón se expandía de felicidad. La familia que había soñado, que había temido perder, estaba ahora más unida que nunca. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La construcción de la nueva casa comenzó con entusiasmo, y todos participaban de alguna manera. Alejandra y Eduardo tomaban decisiones sobre materiales y distribución. Valentina había diseñado el mural que adornaría la entrada principal, y hasta las gemelas contribuían con ideas para el jardín y los espacios comunes. Mientras tanto, habían regresado a la mansión Montero, ahora transformada para reflejar la personalidad de cada miembro de la familia. Los fines de semana los pasaban en la cabaña, supervisando el avance de la construcción y disfrutando de la naturaleza. Eduardo había encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. En la empresa, delegaba más responsabilidades y establecía límites claros para su tiempo personal. En casa, se involucraba activamente en la educación de las niñas, asistiendo a reuniones escolares y ayudándolas con sus tareas. Alejandra, por su parte, había completado sus cursos de actualización y comenzado a trabajar medio tiempo como coordinadora de actividades en la escuela de las niñas, un rol que le permitía utilizar sus habilidades organizativas mientras seguía estando presente para su familia. El reconocimiento legal de la paternidad de Eduardo sobre Valentina se había completado sin contratiempos, y el proceso de adopción de las gemelas avanzaba positivamente, aunque con la complejidad burocrática esperada. Don Emilio, sorprendentemente, no había interferido más. De hecho, no habían tenido noticias suyas desde aquella cena fatídica. Una tarde de primavera, mientras Eduardo revisaba documentos en su despacho, Valentina entró tímidamente, con un papel en la mano. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Por supuesto, princesa, siempre tengo tiempo para ti. Valentina se sentó frente a él, visiblemente nerviosa. La escuela organizará una feria cultural la próxima semana. Cada alumno debe presentar algo sobre su familia, su cultura o sus tradiciones. Suena interesante. ¿Ya decidiste qué presentarás?